Bien, buenas noches, damas y caballeros, a todos los presentes y a quienes nos están viendo a través de la internet. Hoy continuamos con el 9º Seminario de Reforma del Estado, los desafíos del gobierno local, política y buen gobierno en regiones y municipios. Iniciamos la mesa temática 1, titulada Agenda de los gobiernos locales. Hoy contamos con la participación de Jimena Giraldo Malca, comunicadora para el desarrollo, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en el diseño e implementación de proyectos sociales y en gestión estratégica y actualmente se desempeña como subgerenta de desarrollo ambiental de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Ella compartirá con nosotros su experiencia sobre la gestión de residuos sólidos. Asimismo, contamos con César Bazán Seminario, coordinador del área de seguridad y miembro del comité directivo del Instituto de Defensa Legal. César cuenta con un máster en estudios latinoamericanos por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Y quien se unirá en unos minutos con nosotros, el señor Manuel Vaca Rueda, ingeniero agrícola de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. La dinámica de esta mesa será primero la intervención de cada panelista por un tiempo de 15 a 20 minutos. Luego se abrirá el micro para una ronda de preguntas y finalmente cada panelista responderá a las preguntas o hará comentarios adicionales a su participación inicial. Yo les llevaré el tiempo, por favor, con estas tarjetitas, no me odien. Cada 5, 10, 15 minutos les avisaré cómo van con su tiempo. Muy bien, entonces damos inicio a esta primera mesa. Por favor, Jimena, la palabra es tuya. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Escuela de Gobierno por haberme invitado al simposio. Sin duda es un honor para Miraflores poder compartir un poco lo que estamos haciendo en gestión de residuos sólidos. Y para empezar, quería que todos tengamos una noción común de lo que vamos a hablar cuando hablamos de residuos sólidos. Absolutamente todos los individuos y ciudadanos somos generadores de residuos sólidos, desde que nacemos hasta que literalmente nos morimos, porque usualmente se piensa que los grandes generadores son solamente las empresas, las mineras, las compañías grandes, ¿no? Las que extraen recursos y luego generan productos y eso se convierte en basura. Pero los ciudadanos somos los principales generadores de residuos. Entonces, para entender qué hablamos de residuos, casi siempre escuchamos solamente las palabras orgánico e inorgánico, ¿no? Que es lo que nos enseñan desde chiquitos a separar. La basura, lo que apesta y lo que no apesta, para ponerlo en sencillo. Pero cuando hablamos de gestión local y de gestión municipal, tenemos que ver el marco completo. Y la Ley General de Residuos Sólidos nos plantea dos campos. En primer lugar, los residuos que son de gestión municipal, que son aquellos que se generan en el origen doméstico, en el origen comercial, en la práctica comercial de las ciudades y también en lo que es aseo urbano. Y en otro campo, aquellos residuos que son de gestión no municipal, que deben ser residuos que deben ser gestionados y operados por aquellos quienes los generan directamente, entre ellos los residuos peligrosos de industrias, de hospitales, aquellos que vienen de la construcción y de la demolición, y los radioactivos, ¿no? Todo lo que son además los combustibles, todas aquellas cosas que pueden generar algún tipo de problema ambiental mayor. Y también los residuos no peligrosos, comprendidos también distintos tipos de residuos industriales, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y aquellos que también son de construcción y demolición, pero que tienen algunos componentes que no son del todo tóxicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión local, en específico de gestión de las municipalidades, vamos a centrarnos en los primeros tipos de residuos, ¿ok? Aquellos que salen de las propias casas de nuestros vecinos, de nuestras comunidades y también del quehacer del desarrollo urbano de las ciudades. Pero para hacer un marco un poco más amplio, es bueno saber que la problemática de la gestión de residuos no es un tema nuevo, ni es un tema que solamente compete a los limeños, a los peruanos y a los gobiernos locales y regionales, sino nos compete a todos y es un proceso histórico. Cuando no había muchas industrias, la mayoría de los residuos que se generaban eran plenamente orgánicos. Y la naturaleza realmente es sabia, porque lo que genera la naturaleza luego se descompone y se vuelve a reintegrar en la naturaleza. Pero los humanos somos menos sabios y hemos generado productos que no retornan a la naturaleza y que se quedan en nuestro planeta miles de años sin descomponerse. Entonces empieza a haber un problema.
porque empiezan a haber grandes acumulaciones de residuos, botaderos, ¿no? Y en las mismas ciudades, en las mismas urbes, empiezan a haber puntos de acopio que terminan siendo unos puntos para problemáticas de salud, ¿no? Porque se empiezan a generar descomposición, se generan enfermedades y demás. No hace mucho, es más, hace poquitos meses, durante el verano, en muchos noticieros salió la noticia de que en Lima, en distintos distritos de Lima, habían lugares donde no se recogía permanentemente la basura. Y en las vías principales se gestionaban puntos de acopio que generaban malos olores, traían ratas y demás. Entonces, dense cuenta de la magnitud del problema que tenemos nosotros cuando hablamos de residuos sólidos. Y es una problemática compartida. Se estima que aproximadamente cada habitante de Latinoamérica genera 0.91 kilos diarios. Más o menos saquen la cuenta de cuántos días necesitan para tener basura equivalente a su peso real. Son poquitos días. Y si pensamos en la cantidad de personas que somos en las ciudades, estamos hablando de una gran cantidad de basura. Y en el Perú, el promedio de generación domiciliaria es de 0,53 kilos y municipal de 0,79. Lima Metropolitana genera aproximadamente 7.400 toneladas de residuos diarios. Todos los días se genera esa cantidad de basura. Es Lima Centro quien genera más kilos per cápita, 0.71 diarios. Estamos hablando de muchísimos residuos, ¿no? Y la OEFA, que es el organismo encargado de la fiscalización y que viene operando hace pocos años, ya está pudiendo levantar cuáles son los principales puntos de atención, por lo menos en Lima Metropolitana, vinculados a la gestión de residuos, ¿no? Otra cosa que es importante que conozcamos, quitándonos un poquito del marco limeño, es que en el Perú solamente hay 9 rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son diseños de ingeniería que están hechos para poder recibir todos aquellos residuos sólidos que son recogidos por las municipalidades, pero que no son huecos infinitos, son espacios con una capacidad estimada, ¿no? Y que se van construyendo a medida que se van requiriendo esta necesidad. Y en el Perú solamente tenemos 9. Para la cantidad de residuos que generamos es bastante poco. Y de esos 9, si no me equivoco, 5 están en Lima y 4 en el resto del Perú. ¿Qué pasa en aquellos sitios donde no hay relleno sanitario? Tenemos botaderos. Botaderos que incluso se les ha llamado botaderos municipales, ¿no? Aunque en realidad los botaderos son totalmente ilegales, con lo cual no deberían ser municipales, ¿no? Y ahí se empiezan a generar grandes problemas de salud y problemas para el ambiente. También quemas, por ejemplo, cuando uno quema los residuos y no se puede capturar los gases que se emiten, estamos dañando nuestra capa de ozono. También se ponen cerca de las riberas de los ríos y con eso contaminamos las fuentes de agua, ¿no? Y luego nos quejamos nosotros por la calidad de agua de nuestras fuentes naturales. Entonces, cuando ya hablamos de gestión, en cuanto a la gestión de los residuos sólidos, lo principal y elemental que tienen que hacer los gobiernos locales son los PIGARs. Los PIGARs son los planes integrales de gestión ambiental de los residuos sólidos. Estos PIGARs, bueno, el Ministerio del Ambiente tiene toda una metodología para poder implementar los PIGARs, pero lo básico es poder hacer una línea de base, un diagnóstico, un estudio de caracterización de los residuos que nosotros tenemos en los distritos, en las municipalidades, ¿no? Ese es el primer punto, poder identificar cuánto estamos generando y qué estamos generando. Porque solamente haciendo un diagnóstico exhaustivo y detallado vamos a poder pensar qué vamos a hacer con esos residuos. Si es que los vamos a mandar a un relleno sanitario, si es que se puede recuperar la parte orgánica para hacer compost, por ejemplo, o si hay un potencial de reciclabilidad de esos residuos. Una vez que identificamos esto en el punto de generación, que pueden ser los domicilios o los comercios, hay que pensar en dónde los vamos a almacenar. Y eso es una gran falencia que tenemos a nivel nacional, porque no existen muchos centros de acopio o lugares de acopio que estén debidamente autorizados por DIGESA y por las otras entidades competentes, ¿no? Y donde se pueda realmente hacer el acopio temporal de estos residuos. Luego vamos a tener que ver cómo hacemos en la parte del recojo,
bien domiciliario, bien de los comercios o el recojo del mismo aseo urbano, ¿no? Y luego la recolección y el transporte de estos residuos. Transporte que además no puede ser realizado así nomás en cualquier camión, sino que tiene que venir en vehículos que estén previamente autorizados también por DIGESA, ¿no? Y que nos den la garantía de que los residuos que se van a transportar pues lleguen a un sitio con todas las seguridades y medidas del caso y que durante su transporte no vayan a generar ningún impacto. Finalmente, el tratamiento o reciclaje o en su defecto el proceso de transferencia hacia la disposición final, que serían los rellenos sanitarios en este caso. Y otro reto que tenemos en la administración pública vinculado al tema de los residuos sólidos es la inclusión de los recicladores. Todos conocemos qué son los recicladores, no tengo que explicarlo en detalle, ¿no? Pero muchos de ellos son personas que han vivido durante muchos años en el mundo de la informalidad, ¿no? Y que se han ganado el día a día haciendo una labor ambiental loable, que es rescatar todos aquellos residuos que son reciclables. Pero han sido identificados como un problema para la gestión local y para los gobiernos locales, porque más allá de la tarea que ellos realizan, el problema está en cómo la realizan, ¿no? En muchos distritos los recicladores abren las bolsas y dejan todo sucio y eso malogra el entorno urbano, a la gente le molesta, le fastidia. En distritos como Miraflores, por ejemplo, donde la seguridad es un tema muy importante, los vecinos pensaban de que los recicladores los estaban marcando, ¿no? Que estaban revisando sus datos para ver qué había ahí. Entonces se convierte en una problemática local. Y no es una problemática solamente en el Perú. La Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo estima que en Latinoamérica hay más o menos 4 millones de recicladores y en el Perú estamos hablando de más o menos 100.000 personas, de las cuales el 90% está en condiciones de informalidad y solamente el 10% está trabajando en asociaciones o gremios, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque ellos hacen una gran labor en la cadena del reciclaje, ¿no? Entonces, la tarea de poder incluirlos dentro de los programas municipales es una tarea que el Ministerio del Ambiente nos ha encomendado desde el año 2011 y lamentablemente muy pocos gobiernos se han puesto la camiseta y se han puesto a trabajar en esto, a pesar de que ya está formalizado a través de una ley. Entonces, para entrar solamente en la parte de los programas de segregación en la fuente, que son un poco la novedad desde hace algunos años, y es un tema que el Ministerio del Ambiente le ha dado mucho impulso a través de los programas de modernización municipal y se ha creado una meta específica para la creación de programas de segregación en la fuente. Diversas municipalidades se han puesto las pilas y se han puesto a trabajar en esto. Más o menos, solamente acotando para Lima Metropolitana, el 98% de los gobiernos locales ya tiene programas de segregación en la fuente. Algunos incluyen recicladores, algunos no, pero lo importante es que por lo menos ya estamos preocupados por cómo lo gestionamos. Este año, el programa de modernización municipal puso como meta que el 25% de la población de cada distrito participe de un programa de segregación en la fuente. Todavía no sabemos cuántos lo han logrado, ¿no? Los resultados del PMM ya salieron, pero todavía no existe la data sistematizada. Hasta el año pasado, si la memoria no me equivoca, eran más o menos 240 municipios a nivel nacional que habían implementado programas de segregación en la fuente. Entre ellos, en Lima, por ejemplo, podemos tener, por supuesto, el de Miraflores, el de Surco, que es uno de los más antiguos, San Borja, Lince, San Isidro, incluso se han puesto las pilas con esto. Y yo voy a permitirme contarles un poco la experiencia de Miraflores, que es la experiencia pues, que más conozco y con la que hemos tenido muchas satisfacciones. En Miraflores, en el año 2011, creamos un programa que se llama el programa Basura que no es basura, que buscaba poder acercar a la ciudadanía un programa de reciclaje que no generara un trauma en la población, ¿no? Para la gente muchas veces la idea de reciclar en su casa o de segregar en su casa es muy complicado, es muy difícil, hay miles de excusas que siempre se anteponen. Entonces la idea principal de este programa era que fuera un programa que funcione de forma paralela al sistema tradicional. En una municipalidad como Miraflores, donde tenemos buena recaudación, donde tenemos presupuesto para emplear, tenemos tercerizado el servicio de recolección de residuos tradicionales a través de una empresa privada. Entonces el programa de reciclaje salía como una alternativa adicional y la idea era poder facilitarle esto al vecino y que el vecino pueda participar sin ninguna problemática. Lo que hicimos primero fue una caracterización sobre los residuos del distrito y en esta caracterización, que es básicamente un estudio de saber qué cosas se está generando, encontramos que el 27% de los residuos eran potencialmente reciclables, porque eran residuos de papel, plástico, vidrio, Tetra Pak, cartones, etcétera, ¿no? Que son residuos que ya en el mercado peruano
tienen compradores y tienen espacios para poder ser reciclados, ¿no? Y creamos el programa con dos componentes básicos, el componente de sensibilización y el componente de operación. En el componente de sensibilización era elemental poder involucrar a los vecinos. De nada sirve que un gobierno local cree un programa maravilloso si los vecinos no van a participar. Y de hecho en el mismo Miraflores una experiencia que se hizo en el año 2010 nos demostró eso, ¿no? Una experiencia en la cual en 4 meses solamente 40 personas participaron y se recogieron 4 toneladas. Eso es un desperdicio de presupuesto, no tiene otro nombre, ¿no? En cambio, sí, nosotros hacemos un trabajo bastante fuerte en la parte de sensibilización y les explicamos a los vecinos qué es rol de los vecinos participar y que estos programas funcionen, estamos empoderando al vecino y ese era un componente elemental de este programa municipal. Y con eso hicimos visitas puerta por puerta y hemos visitado los 86.000 domicilios que más o menos tenemos en el distrito. Había que explicarles también a los vecinos cuáles eran las oportunidades socioambientales de reciclaje, no solamente desde el discurso ambiental que todos conocemos de las 3 R's, sino también desde la inclusión de los recicladores, que era una parte elemental para que esto pudiera funcionar. Y por supuesto reiterar las conocidas 3 R's que son reducir, reusar y reciclar. Y en la parte de operación, como les comentaba, había que diseñar un programa que facilite al vecino la participación. Probablemente muchos de ustedes conocen la experiencia de Surco, que son con las bolsas naranjas, ¿no? Que se les reparte las bolsas naranjas a los vecinos. Nosotros agradecemos mucho a Surco porque nos permitieron ir a hacer una pasantía y conocer cuáles eran los pros y los contras de su experiencia. Y Surco es una experiencia muy interesante, pero que no necesariamente puede ser muy replicable en otros distritos como por ejemplo Miraflores, ¿no? En Miraflores, les cuento como comentario, no tenemos dónde tener un centro de acopio. Está totalmente urbanizado, no tendríamos dónde poder acopiar, entonces teníamos que idear otras soluciones. Otro componente es que no podemos nosotros vender los residuos, ¿no? Con lo cual de repente la adquisición de bolsas podía ser muy oneroso para un distrito. Para ponerles una cifra, una bolsa del tipo de las que se reparten cuesta 0.3 soles en el mercado. Si nosotros multiplicamos eso por la cantidad de vecinos que son en el distrito y por la cantidad de veces que habría que repartirlo, estamos hablando de un presupuesto bastante fuerte. Y la idea que nosotros desarrollamos fue crear una cinta, que la pueden ver ahí abajito, que es una cinta que reemplaza 100 bolsas. Y cada uno de los pedacitos de esta cinta nos cuesta 0.02 centavos. Y con eso hemos creado una eficiencia de más o menos del 98% en el gasto de recursos públicos para el funcionamiento del programa. Les damos a nosotros la cinta a los vecinos y les decimos, usa cualquier bolsa, las bolsas te las regalan en los supermercados, usa una caja de cartón, usa un depósito, usa lo que tengas. Simplemente le pones el sticker y nosotros te vamos a decir cuándo y a qué hora vamos a pasar a recogerlo. Y para el proceso de recolección hemos integrado a los recicladores. Los recicladores que tenían ganas de trabajar, tenían ganas de ser parte de este programa y se adaptaron a las condiciones que el distrito pone. En Miraflores, por ejemplo, no están autorizadas las carretillas, ¿no? Ni los vehículos menores. Y ellos decidieron poder incluirse en el programa y entrar a un crédito bancario con el cual ya han podido adquirir 2 camiones, de los cuales uno está totalmente pagado y el otro está en proceso de pago, ¿no? Y son 17 recicladores formales que ahora trabajan en días establecidos, en horarios establecidos, sus ganancias se han incrementado casi en el doble de lo que recibían cuando reciclaban informalmente y ahora son incluso sujetos de crédito, ¿no? Entonces es una experiencia muy interesante de cómo nosotros podemos empezar a recuperar no solamente la parte del reciclaje desde el ámbito ambiental, sino también desde el ámbito social. Este programa, por supuesto, tiene un gran componente de comunicación y de sensibilización con los vecinos, les decía. Nosotros tenemos publicado en la web de la municipalidad todos los horarios en los cuales se recogen los residuos en el distrito y los puntos donde además pueden llevar no solamente sus residuos reciclables, sino también ya estamos recogiendo los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, que a pesar de no ser residuos municipales, las municipalidades son un gran aliado para que funcionen los puntos limpios que tienen que hacer las empresas. Y también estamos empezando a recoger aceite, porque el aceite es un residuo que, si bien no es sólido per se, es un residuo que genera alta contaminación del agua, ¿no? Y todos, absolutamente estoy segura que todos los que están acá tiran su aceite por las cañerías. Entonces estamos iniciando un piloto que se une a Basura que no es basura para transformar este aceite en biodiesel y posteriormente en otras experiencias que se tienen como el jabón de glicerina, por ejemplo.
Solamente para terminar de comentarles lo de basura, que no es basura, ya son 15.000 familias las que participan, ha sido un proceso que nos ha tomado 3 años poder llegar a todo el distrito, casa por casa, pero felizmente ya lo hemos conseguido. Más o menos 700 toneladas han sido recuperadas, que si calculamos con lo que les comentaba al comienzo, es casi nada, es poquísimo, pero este es solamente un distrito, ¿no? Y es un distrito de alto consumo, sí, pero donde los vecinos también necesitan todavía permanente ser sensibilizados. Y tenemos 17 recicladores formalizados y gracias a ello hemos recibido premios nacionales e internacionales por la innovación e inclusión de este programa. Para cerrar, porque ya Manuel me va a requintar, solamente quería dejar puntualizados cuáles son los retos que nos quedan pendientes para los gobiernos locales, no solamente en Lima, sino a nivel nacional en cuanto a la gestión de los residuos. En primer lugar, ver la forma de incrementar la cantidad de rellenos sanitarios acondicionados a nivel nacional y reducir los botaderos, principalmente los informales. El Ministerio del Ambiente, gracias a la cooperación internacional, está dando fondos para que los gobiernos locales, sobre todo en zonas rurales, puedan desarrollar proyectos de implementación de rellenos sanitarios. El segundo punto, que es elemental, habilitar escombreras para la disposición final de los residuos de construcción y demolición, porque actualmente esta es una responsabilidad que se la llevan las empresas privadas, pero municipalmente de luego nos vemos afectados nosotros por el depósito no autorizado de estos residuos, ¿no? Incluso en las zonas de playa. El punto 3 sería que se deben desarrollar más programas integrales de gestión ambiental de residuos sólidos para todos los distritos y sobre todo con asignación de presupuesto. Y eso es un tema muy importante, hacerle entender a nuestros alcaldes, a los tomadores de decisión, que la gestión de residuos es elemental para cualquier gobierno local y que eso implica tener un presupuesto destinado y especialmente para ello. Generar programas de inclusión de recicladores que sean sostenibles, ¿no? Y habilitar centros de acopio para esta labor. Sensibilizar y capacitar, por supuesto, a nuestra población, porque como les decía, si la población no está involucrada, nuestros programas no van a servir de nada. Y finalmente, impulsar el desarrollo y crecimiento de emprendimientos e iniciativas que trabajen con los residuos que estamos recuperando. Si no terminamos de cerrar ese círculo, si no hay empresas que van a tratar esos residuos, si esos residuos luego no se van a poder convertir en nada, pues no estamos aportando en nada. Lo que tenemos que hacer es comprarnos el pleito completo y lograr que el círculo del reciclaje, el círculo virtuoso del reciclaje se dé plenamente. Muchas gracias. Invitamos a la mesa al ingeniero Manuel Vaca. Muchas gracias, Jimena. A continuación, César Bazán, de IDL, quien compartirá su experiencia sobre seguridad ciudadana. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al seminario. El tema del que voy a hablar yo es seguridad ciudadana y voy a trabajarlo a nivel de gobiernos locales. Voy a utilizar para eso el siguiente esquema de presentación. Voy a primero hablar sobre la relevancia de la inseguridad para la población y voy a dar allí un panorama bastante general sobre la situación de inseguridad en el Perú. Luego hablaré ya sobre los gobiernos locales, concretamente, específicamente sobre las competencias que tienen los gobiernos locales para trabajar temas de seguridad y ahí plantearé algunas ideas sobre qué es competencia y qué no es competencia de los gobiernos locales en seguridad ciudadana, porque se dice mucho que puede hacer un gobierno local, pero muchas de esas cosas no se puede hacer, un gobierno local no puede hacer nada que esté fuera de lo que la ley orgánica de municipalidades y otras leyes habiliten, aunque con creatividad se pueden hacer muchísimas cosas. Y finalmente plantearé un tercer punto que es ya ideas, ejemplos, casos de los retos que tienen los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué pueden hacer concretamente los gobiernos locales? Bueno, sobre la relevancia de la inseguridad y del problema de la inseguridad en el Perú. Es un problema real, es un problema grave y es un problema que requiere la mayor atención de todos los actores sociales y todos los actores políticos, estatales, civiles del Perú. Pero para delinear el problema de la seguridad, para dar algunas ideas o algunos datos sobre esto, tengo que plantear primero una advertencia, que es que
los datos o los indicadores con los que se trabajan en seguridad ciudadana son la mayoría de ellos muy precarios. Es decir, la data que tenemos, la información que tenemos sobre delitos y sobre faltas, siempre hay que tomarlas con pinzas, porque, por ejemplo, en el número de denuncias siempre hay un porcentaje alto que no se denuncia, o errores en el acopio de información y en la toma de denuncias. Entonces, esta advertencia hay que tomarla en cuenta porque los datos que tenemos sobre seguridad nos pueden dar un aproximado de la situación, pero no nos dan claridad real, una claridad meridiana sobre la situación. Es decir, tenemos algunas luces, pero sobre todo tenemos sombras en cuanto a los datos sobre la inseguridad. Un primer indicador que sirve para expresar esta situación, para graficar la situación de inseguridad, es la percepción de inseguridad, que en el Perú es una percepción de inseguridad bastante elevada. Aquí estoy mostrando algunas cifras que comparan enero-junio del 2013 y enero-junio del 2014, y tenemos que en la primera mitad del año pasado, 9 de cada 10 peruanos, es decir, casi todos o todos, percibían que su ciudad, su lugar era un lugar inseguro y que podían ser víctimas de algún delito. 9 de cada 10, es decir, la totalidad casi, seguramente en este auditorio, la mayoría, o probablemente 9 o 10 de cada 10, creamos que nos puede ocurrir algún delito. Podemos ser víctimas de un delito en los próximos meses, que es lo que mide el Instituto Nacional de Estadística con esta pregunta. Es decir, es un problema enorme que despierta todos los temores de la población. Y en cuanto a victimización, ya no es si teme ser víctima de un delito, sino se pregunta más bien si ha sido víctima de un delito. Tenemos también un porcentaje bastante alto. Entre enero y junio de 2013, el 38% de los encuestados dijo que había sido víctima de un delito, y en ese mismo periodo de tiempo, pero en el 2014, tenemos que el 32% de la población respondió lo mismo. Es decir, tenemos una tasa de victimización que también es bastante alta. Es decir, pero si se fijan, el temor es mucho mayor que la victimización. Eso tiene muchas razones de explicación que se vinculan a la desconfianza con la policía, a la desconfianza con el sistema de justicia, con las agencias encargadas de brindar seguridad, también con la desconfianza interpersonal. La desconfianza interpersonal es decir, uno tiene temor que su vecino le pueda hacer algo. Muchas razones de diverso tipo que, digamos, este espacio no es para explicarlas. Y tenemos, otro dato, que es la tasa de denuncias y delitos. Las denuncias de delitos y las denuncias de faltas. En el caso de denuncias de delitos y de faltas, como les había adelantado, este indicador hay que tomarlo con cuidado, porque hay un gran número de delitos que no se denuncian, igual de faltas que no se denuncian, pero a su vez, cuando ya se han denunciado, muchas veces estos no pasan del cuaderno o del parte policial a los registros estadísticos. Es decir, este dato también hay que tomarlo con mucho cuidado. Pero lo que vemos desde el 2000 al 2013 es, digamos, una pequeña baja en el 2014, en el 2004, 2005, en 2005 mejor dicho, respecto de la tasa de denuncias de delitos por cada 100.000 habitantes, y después de eso un crecimiento a partir de 2007 sostenido de la tasa de denuncias y delitos por cada 100.000 habitantes, al punto que en el 2013 tuvimos el pico en cuanto a esta tasa de denuncias, con 879 denuncias de delitos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a las faltas, digamos, los delitos, los abogados generan esta diferencia que se refleja en las leyes entre delitos y faltas. Las faltas son lo que se llaman los delitos de bagatela, que son robo de celular, robo de digamos, montos de dinero menores a 700 soles, o lesiones con pocos días de descanso médico, es decir, delitos menores. Esos son las faltas. Los delitos son ya los delitos mayores: usurpación, secuestro, homicidio, robo, otro tipo de infracciones penales. Bueno, en cuanto a la denuncia de faltas, lo que tenemos es
igual, un panorama que va creciendo del 2000 al 2006. El 2006 tiene un pico y luego en los siguientes años, en el 2007 hay una baja en la denuncia de faltas y posteriormente, digamos, se mantiene relativamente constante hasta el 2013, que llega a 805 denuncias por cada 100.000 habitantes, que es un número también alto, y es el segundo más alto desde el 2000 hasta la fecha. Y tenemos luego el índice de homicidios, que es también un indicador importante, porque supuestamente, digamos, a nivel nacional o internacional, los delitos que son más sencillos de contabilizar es justamente el homicidio, homicidios violentos. Y allí lo que tenemos en el Perú es que igual, a pesar de que este sea uno de los indicadores internacionales más utilizados o más recurridos, en el Perú esta información siempre hay que trabajar, hay que tenerla, digamos, bajo observación. En el 2013, la diferencia entre el número de homicidios que daba la policía y la diferencia entre el número de homicidios que daba la policía y el número de homicidios que daba el Ministerio Público era abismal. O sea, el Ministerio Público decía algo así como 6 por cada 100.000 habitantes, perdón, la policía decía 6 por cada 100.000 habitantes, u 8 por cada 100.000 habitantes, mejor dicho, y el Ministerio Público decía 24 por cada 100.000 habitantes. A partir de eso, el Estado empezó a trabajar un sistema para depurar la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes para tener, al menos en este rubro, indicadores certeros, y se creó el Comité Estadístico, el Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad, que este año ha hecho un trabajo de depuración y ha sacado información sobre homicidios que nosotros le hemos comparado con la información que da la Policía Nacional. Y tenemos, por ejemplo, para dar un caso, que Lima, según la Policía Nacional, tenemos una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el Comité Estadístico Interinstitucional da una cifra de 9 por cada 100.000 habitantes. Digamos, eso no es endémico de acuerdo a los estándares internacionales, pero es un número preocupante para el caso de Lima. Y en el caso de Madre de Dios tenemos las cifras más graves, 54 por cada 100.000 habitantes de acuerdo a la Policía Nacional, o 18 de acuerdo al Comité Estadístico Interinstitucional, 43 en Tumbes por cada 100.000 habitantes, y 26 de acuerdo al Comité Estadístico Interinstitucional. Es decir, tenemos una data de homicidios, una información de homicidios que muestran un panorama que es bastante preocupante en determinados puntos del país, en otros lo es menos, pero que siempre, como todos los problemas de inseguridad, son problemas reales, graves, y que hay que prestarles la mayor atención posible. Esto solamente por dar algunos indicadores. Podríamos hablar también del crecimiento del sicariato, podríamos dar cifras sobre feminicidios, o podríamos dar otra información que existe en el panorama de la inseguridad, pero creo que con estos datos bastan para mostrar que estamos ante un problema real y tener alguna idea de por dónde va el asunto. Ahora, desde los gobiernos locales se puede trabajar seguridad ciudadana. O sea, los gobiernos locales son un espacio donde se pueden hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que no se pueden hacer, y digamos, muchas de esas cosas que no se pueden hacer han sido justamente las que se ofrecieron en la reciente campaña municipal que ha terminado hace poco. O sea, se ofrecía, por ejemplo, sacar más policías a las calles, y eso es competencia básicamente del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. La municipalidad puede coordinar, puede pedir, pero eso concretamente no es competencia municipal. Eso es competencia del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional. Se hablaba de sacar a los militares a las calles. Eso tampoco es competencia de la municipalidad. Un municipio no puede determinar que salga el ejército o que salga la marina o la aviación. Eso concretamente es competencia del Ministerio de Defensa. Y de acuerdo a
a las competencias que las propias Fuerzas Armadas tienen, determinadas por la Constitución y por las leyes. Se prometía cambiar las leyes para que hayan leyes más duras, más drásticas contra los delitos. Eso tampoco es competencia de los municipios. O sea, los municipios no pueden modificar el Código Penal, no pueden modificar el Código Procesal Penal, tienen competencias específicas. Pueden sí proponer leyes, pero no son el Congreso para modificar las normas. Además, se decía, bueno, vamos a tener un sistema de justicia que funcione y todos los detenidos van a pasar al Ministerio Público y van a terminar en las cárceles. Eso concretamente es tarea del sistema de justicia. O sea, no es trabajo de los municipios pueden colaborar, tienen determinadas competencias, pero eso concretamente tampoco es competencia de las municipalidades y por lo tanto, si tenemos un trabajo serio de seguridad ciudadana desde los municipios, no podemos ofrecer eso. Ofrecer eso más bien caía en una línea de populismo penal, escapando de las competencias. Pero hay cosas que sí puede hacer un gobierno municipal concretamente. Y esas cosas que puede hacer un gobierno municipal están determinadas primero en la Constitución y luego en las otras leyes, en las otras normas que regulan el funcionamiento de los gobiernos locales. Que son la Ley Orgánica de Municipalidades, el Sistema Nacional de Seguridad, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y hay otras normas, por ejemplo, esta ley 29611, que determina que recursos de las municipalidades pueden ser utilizados para financiar o, para dotar de infraestructura a la Policía Nacional. Es decir, hay cosas que dentro de las competencias de los gobiernos locales caben y la base, como siempre, en todo esto es la Constitución. O sea, la Constitución es el marco principal desde el cual se pueden sacar todas las otras competencias desarrolladas por la ley. Y en la Constitución concretamente sí le da a las municipalidades, sí habla en casos municipales de competencias en seguridad ciudadana y lo dice en el artículo 197 de la Constitución, en el que justamente, en la segunda línea, ¿no?, habla de las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley. Ya. El concepto de seguridad ciudadana que tratamos de manejar o que manejamos aquí en Perú está definido por una ley, podemos debatirlo, podemos cuestionarlo como hemos hecho varias veces, pero al menos este es un punto de partida desde el cual se puede trabajar, ¿no? Que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, o sea, los ciudadanos colaboran, destinado a asegurar la convivencia pacífica, erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y los servicios públicos. Eso está fijado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La ley orgánica, bueno, y esta Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana también dice concretamente que el alcalde es el presidente de los CODISEC, que son los comités distritales de seguridad ciudadana, que son mesas de trabajo donde están sentadas las principales autoridades estatales, pero también vecinos organizados, para generar planes de seguridad ciudadana y para hacer seguimiento de esos planes de seguridad ciudadana. Y el alcalde es el presidente del CODISEC, es el encargado, el principal responsable de los CODISEC. La Ley Orgánica de Municipalidades también habla concretamente de las competencias de los municipios en seguridad ciudadana, el artículo 26, el 73, el 85. Y ahora quiero pasar a los retos porque ya me queda poco tiempo. A ver, en cuanto a retos, creo que uno de los principales retos, las principales actividades que tiene que dedicarse una municipalidad, primero, es a coordinar a través de esta competencia que tiene como presidente del CODISEC las actividades de los diversos órganos encargados de seguridad ciudadana, de la policía, del sistema de justicia, jueces, fiscales, de la Defensoría del Pueblo, de las juntas vecinales o rondas campesinas, si estamos hablando de un municipio rural. Esta es una de las principales funciones, coordinar, pero a su vez generar un plan. O sea, sentados todos en esta reunión del CODISEC, generamos un plan de seguridad ciudadana para el año 2015. Hay que hacerlo antes de fijar el presupuesto. O sea, el presupuesto, que la ley de presupuesto sale más o menos en octubre, noviembre,
Antes de fijar la ley de presupuesto, nosotros tenemos que sentarnos, los otros municipios tenemos que sentarnos a coordinar los planes para ver qué vamos a hacer en el próximo año. Y después de tener un plan, tenemos que encargarnos de verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo a cabalidad el plan, qué estamos fallando, evaluar y cambiar rumbo si corresponde cambiar rumbo. Y en este plan se pueden incorporar desde las funciones municipales trabajos en prevención, en control y persecución del delito, rehabilitación y reinserción social. En cuanto al planeamiento, este año, por ejemplo, en abril del 2000, 3 minutos ya. En abril de este año hay el CODISEC, este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene una secretaría, que es la Secretaría del CODISEC, que se encarga de recibir cada año los planes que cada distrito ha hecho, que cada provincia ha hecho, que cada región ha hecho, se encarga de recibirlos. Abril de 2005, cuando ya había pasado el tiempo para mandar sus planes, abril de 2014, perdón, cuando ya había pasado el tiempo para mandar los planes, solamente 261 distritos habían mandado sus planes distritales de seguridad ciudadana y solamente 43 provincias habían mandado sus planes distritales de seguridad ciudadana. Es decir, hay un alto nivel de incumplimiento por parte de los gobiernos locales en cuanto a la elaboración de los planes distritales de seguridad ciudadana, los planes provinciales también, y esto es, digamos, más claramente, concretamente una vulneración de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que a su vez pone en deficiencia al gobierno local o al distrito en cuanto a su capacidad de reaccionar frente a los avances de la delincuencia o al simple conocimiento de los problemas delictivos de su distrito. En cuanto a prevención, a ver, ¿qué se puede hacer en materia de prevención? Lo primero que se puede hacer en materia de prevención es trabajar con el serenazgo. Una de las cosas que se puede hacer en prevención, no digo más, no lo primero. Los serenazgos, como todos sabemos, o como sabemos, digamos, los peruanos, ¿no? Porque es una experiencia además inédita en otros países, son los servicios municipales destinados sobre todo a los temas de seguridad ciudadana. Hay distritos que están mejor, que tienen una mayor dotación de serenos, y hay otros distritos donde la dotación de serenos es bastante deficiente. Nosotros desde el Instituto de Defensa Legal todos los años le pedimos a cada una de las municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao su número de serenazgos, su número de vehículos, su presupuesto, y hacemos una especie de ranking. Y bueno, este año la mejor ratio sereno por habitantes la tuvo la Municipalidad de San Isidro, seguida por la Municipalidad de Miraflores, el 2013, ¿no? Luego San Borja, Jesús María y Cercado de Lima, donde un sereno en San Isidro cuidaba a 69 personas, en Miraflores un sereno cuidaba a 125 y así sucesivamente como vemos en el cuadro. Con el serenazgo se pueden, aumentar en muchas municipalidades el número de serenos, debería ser alguno de los retos que se planteen los gobiernos locales, pero también no solamente el número, sino también mejorar el entrenamiento de los serenos a través de esta escuela, por ejemplo, municipal que sacó la municipalidad, que arma la Municipalidad de Lima para capacitación de serenos, y también mejorar sus condiciones laborales y también las condiciones en las que trabajan, condiciones laborales en sentido de protección cuando realizan sus actividades, porque las actividades de los serenos son muchas veces riesgosas. En prevención también se puede trabajar observatorios de la violencia y el delito para que las municipalidades entiendan o sepan, conozcan cuáles son las tendencias de los delitos, cuáles son los principales delitos que se producen en su comuna, cuáles son las organizaciones delictivas que operan allí, en qué zonas operan, en qué horarios operan, y por lo tanto así plantear mejores estrategias de seguridad, aumentar las cámaras de vigilancia, trabajar más con juntas vecinales de la municipalidad, pero también juntas vecinales de la Policía Nacional, y si estamos en un municipio rural, con las rondas campesinas. Recuperación de espacios públicos, trabajar con jóvenes, son algunos de los retos en prevención. En cuanto a control,
En cuanto a control y persecución del delito, pues puede hacer la municipalidad una alianza con la Policía Nacional y aprovechar esta ley que autoriza que determinados recursos sirvan para mejorar la infraestructura de la policía y también trabajar con el sistema de justicia, concretamente promover la creación de juzgados de paz en comisarías, que es una alternativa interesante para enfrentar las faltas en la localidad. En rehabilitación y reinserción social se puede trabajar, la municipalidad puede ser entidad receptora de las penas limitativas de derechos, de estos trabajos sociales de rehabilitación que se dan normalmente cuando se comete una falta. Si alguien comete una falta, entonces esto puede terminar, por ejemplo, en la limpieza de las calles, en la limpieza de los jardines, el ornato. En eso puede trabajar, también puede trabajar en los programas de justicia penal, justicia juvenil restaurativa la municipalidad. Y en atención a víctima también hay un sinfín de ideas en las que puede trabajar. Programas programas de atención integral a víctimas con asesoría legal, asesoría psicológica, salud, centros de atención en salud o servicios de emergencia para atender casos de víctimas de delitos, casos de violencia familiar también, es decir, en estos rubros, planeamiento, prevención, control, rehabilitación, atención de víctimas, se encuentran los retos con los que puede trabajar las municipalidades y creo que allí deben poner su foco siempre dentro de sus competencias y atendiendo a los problemas de cada una de sus localidades, que son problemas diferentes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a César Bazán por su exposición. Antes de pasar al siguiente panelista, por favor les hago recordar que en breve estarán recogiendo las preguntas, sus preguntas a los expositores. En cada una de sus carpetas tienen su hoja de preguntas. Con toda confianza y respeto, por favor, la dirigen a la mesa. A continuación, el ingeniero Manuel Vaca, de la Autoridad Nacional del Agua, compartirá su exposición sobre la gestión del agua. Buenas noches con todos, señores participantes, a este seminario organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para mí es un honor compartir con ustedes este tema tan importante que es la gestión integrada de los recursos hídricos, porque ustedes saben que los recursos hídricos es fundamental para la vida humana, para poder vivir cada uno de nosotros y los ecosistemas existentes en nuestro país. Y es muy importante que se considere la gestión de recursos hídricos dentro de lo que es los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales son actores dentro de una cuenca hidrográfica. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua, siempre que trabajamos el tema de gestión, lo vemos como cuenca hidrográfica, como unidad de conservación. Y ahí están comprometidos diversos autores, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los provinciales, las comunidades campesinas, comunidades nativas, diferentes instituciones sectoriales. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, como ente rector, técnico, administrativo, no tiene ese gran objetivo de lograr realizar la gestión integrada de recursos hídricos en todas las cuencas hidrográficas de nuestro país. Y en eso estamos trabajando, teniendo en consideración también que ya vivimos en una etapa donde se están dando el efecto del cambio climático, ¿no? Y como país tenemos que irnos adaptando, ir tomando mecanismos para, de una manera, amenguar el efecto de este cambio climático en la escasez de los recursos hídricos. Es necesario ver la Autoridad Nacional del Agua como institución. Relativamente, se dice que la Autoridad Nacional del Agua es joven, ¿no? Tiene 4 años, va para 5 años. Fue creada por decreto legislativo 997, ¿no? Pero con la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, se le dio pues las competencias, responsabilidades y funciones. Con el reglamento de esta ley, ¿no?, el Decreto Supremo 01-2010 AG, ¿no?, se da las pautas para que la Autoridad Nacional del Agua realice la vigilancia
supervisión, fiscalización, ¿no?, de los recursos hídricos. Pero también hay otras normas complementarias que son concordantes o ayudan a que la Autoridad Nacional del Agua realice eficazmente esta gestión integrada de recursos hídricos. Como, por ejemplo, es muy importante la participación, ¿no?, de las organizaciones de usuarios de agua, usuarios agrarios y no agrarios. ¿Cuáles son las principales funciones de la Autoridad Nacional del Agua? Emitir, ¿no?, opinión para aprobar instrumentos ambientales. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua tiene un rol fundamental para dar opinión vinculante en los estudios de impacto ambiental que tengan que ver con los recursos hídricos. Muchos proyectos llegan a la Autoridad Nacional del Agua para que se dé opinión, proyectos mineros, hidroenergéticos, ¿no?, de saneamiento, de agricultura, ¿no?, pesquería, etc. Y dentro de ese objetivo que tiene la ANA de proteger y conservar los recursos hídricos, siempre damos la opinión cuidando que se proteja en cantidad, calidad y oportunidad el recurso hídrico. Otra de sus funciones es otorgar derechos de uso de agua. Ustedes saben que hay diferentes usuarios en una cuenca hidrográfica, agrarios y no agrarios, y necesitan el agua. Pero por ley eso tiene que ser autorizado, darle una dotación mensual, anual de agua, para que esté controlado, esté regulado. También toda actividad que consume agua también tiene aguas residuales, produce aguas residuales de tipo doméstico e industrial. Y para que se viertan estas aguas a un cuerpo natural de agua, a un río, necesita que tengan autorización de vertimiento. Es otra función de la Autoridad Nacional del Agua. Pero a la misma vez, también no solamente hay que verter agua. Debido a la escasez del agua en algunas cuencas, el agua tiene que reusarse. Tratarse el agua y dar un reuso, porque hay zonas donde el agua es bien escasa, sobre todo en las cuencas de la vertiente del Pacífico. Otra función fundamental importante es autorizar obras en fuentes naturales de agua, ¿no? Tenemos grandes represas para almacenar agua, canales de irrigación, ¿no? Tenemos también grandes represas para generar energía hidroeléctrica, ¿no?, centrales hidroeléctricas, los proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola que fueron del Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, que ahora lo tienen los gobiernos regionales. Entonces, todas esas obras, la ANA tiene un equipo de trabajo, una dirección, donde se evalúa y se da autorización. Pero hay una labor importante, que es la vigilancia en las fuentes naturales. Constantemente, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados, como es las autoridades administrativas de agua y las administraciones locales de agua, está haciendo vigilancia de la calidad del agua a través de los monitoreos que son participativos. Ahí podemos ver la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua. En esta estructura orgánica se puede ver que tenemos un consejo directivo, ¿no? Este consejo directivo se reúne periódicamente y da las pautas a la jefatura del ANA, y esas se realizan a través de la jefatura. Tenemos órganos de apoyo, ¿no?, pero estas 5 direcciones, que son las direcciones de línea, son las que se encargan de llevar a cabo el cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos. Yo, por ejemplo, vengo de esta dirección, de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos, ¿no?, que tiene como función principal, ¿no?, realizar la vigilancia, supervisión, monitoreo y fiscalización de la calidad del agua en los recursos hídricos. Por ejemplo, hay otra dirección, que es la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, que es la que se encarga de dar las autorizaciones de derechos de uso de agua, ¿no? Tenemos otra dirección, que es la de Gestión de Conocimiento, que se encarga, pues, de hacer eventos de capacitación, transmitir, ¿no?, las nuevas normas, guías que da la Autoridad Nacional del Agua
a la sociedad. También tenemos una dirección de conservación y planeamiento de recursos hídricos, cuya función es justamente conservar el recurso hídrico, proteger el caudal ecológico a nivel de cuenca hidrográfica. Y esta dirección, ¿no?, de estudios y proyectos hidráulicos multisectoriales, cuya función justamente es aprobar esos grandes proyectos hidroenergéticos, ¿no? Represas, centrales hidroeléctricas, ¿no?, canales de irrigación, túneles transatlánticos, etc. Entonces, a través de estas 5 direcciones de línea se lleva a cabo lo que la Ley de Recursos Hídricos da como competencia a la Autoridad Nacional del Agua. Pero el recurso hídrico se tiene que trabajar a través de un sistema, ¿no?, un sistema integrado, ¿no? Tenemos un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no?, que está en proceso de conformación, ¿no? Este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no?, está siendo dirigido por el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, que representa la máxima autoridad jerárquicamente dentro de la ANA, ¿no? Como pueden ver, ¿no?, requiere pues de la participación de diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, los ministerios de Agricultura, del Ambiente, Ministerio de Vivienda y Construcción para el tema de saneamiento, fundamental, el Ministerio de Salud a través de DIGESA, el Ministerio de Energía y Minas a través de esas 2 direcciones, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ¿no?, el Ministerio de la Producción, gobiernos regionales, ¿no?, organizaciones de usuarios a través de la Junta de Usuarios, organizaciones, comunidades campesinas, comunidades nativas, entidades operadoras, ¿no?, y entidades públicas, ¿no? Prácticamente con todo este grupo de actores, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua lleva a cabo, ¿no?, esta función tan importante de planificar, dirigir y supervisar la administración del agua, ¿no?, a nivel nacional. A la misma vez, la ANA realiza políticas, planes y estrategias de gestión de recursos hídricos. ¿Cómo se implementa esta Ley de Recursos Hídricos en el país? La implementación se realiza a través de un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, donde necesariamente tienen que participar todos estos actores, ¿no? Principalmente el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca. Es un organismo importante que prácticamente es el que promueve, el que organiza, el que une a todos los actores de la cuenca, ¿no?, en coordinación pues con las administraciones locales de agua y las autoridades administrativas de agua. Entonces, todo este conjunto de instituciones, ¿no?, cuando participan, cuando se comprometen a través de un plan de gestión de recursos hídricos, ¿no?, implementan estas acciones, estos mecanismos, ¿para qué? Para que para que el uso del agua sea de una manera racional, de una manera eficiente, ¿no?, para que se controle los vertimientos, ¿no?, los vertimientos sean tratados, se descarguen a los ríos cumpliendo con los estándares de calidad ambiental del agua, aprobado por Decreto Supremo 02/2008 MINAN, se cumpla con los LMP sectoriales en el vertimiento. Entonces, todo este es un trabajo articulado entre la Autoridad Nacional del Agua y los diferentes actores de la cuenca hidrográfica. Este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no?, está integrado fundamentalmente por la ANA como entidad rectora técnica administrativa, pero la ANA se apoya en el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca. ¿Cuál es su función del Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca? Es promover la participación de todos los actores de la cuenca, ¿no? Como decir, unir en una mesa hídrica para discutir los principales problemas, retos, necesidades, ¿no?, que tiene la cuenca en el uso del recurso hídrico. Pero también tenemos, ¿no?, actores sectoriales, como es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Energía y Minas,
produce el Ministerio de Salud. Son actores importantes, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas produce principales usuarios, el sector agricultura. Los gobiernos regionales y locales, ellos participan también porque tienen ya necesidades de agua comprometidas. Las organizaciones de usuarios agrarios, principalmente en los valles agrícolas, necesitan tener una dotación. Los operadores de proyectos hidráulicos, las comunidades campesinas y nativas y entidades públicas en general, todos ellos conforman este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que a través de un plan de gestión de recursos hídricos prácticamente planifican el uso, la protección, la conservación de los recursos hídricos en una cuenca hidrográfica. La ANA, ¿no?, trabaja, está organizada administrativamente a través, ¿no?, de lo que es 14 administraciones, autoridades administrativas de agua, ¿no?, y trabaja con diversas cuencas de la vertiente del Pacífico, vertiente del Atlántico y vertiente del lago Titicaca. En total tenemos 159 cuencas hidrográficas, pero hay algo muy importante, tenemos 34 cuencas transfronterizas, ¿no? Cuando hacemos monitoreo de calidad del agua, tenemos que también convocar al Ministerio de Relaciones Exteriores porque los monitoreos tienen que ser participativos y con ambos países. Por ejemplo, cuando monitoreamos Puyango-Tumbes, en el norte del país, tiene que participar el gobierno de Ecuador con el gobierno de Perú y recorrer toda la cuenca, ¿no? Cuando hacemos el monitoreo de calidad de agua en Putumayo, tiene que participar el gobierno de Perú con el gobierno de Colombia. Y así tenemos 34 cuencas binacionales donde se tiene que hacer constantemente el monitoreo para ver la calidad del agua. Tenemos una política de Estado, número 33, sobre los recursos hídricos, ¿no?, que prácticamente declara de patrimonio de la nación y derecho fundamental de la persona fortalecer la inclusión social y la democracia en lo que se refiere al recurso hídrico. Es fundamental, ¿no?, promover la inversión pública y privada y asociada, ¿no?, para el uso del recurso hídrico, pero de una manera racional, ¿no? Ustedes saben que la inversión privada necesita del agua, ¿no? El sector minero, por ejemplo, es uno de los principales usuarios, ¿no? ¿Y por qué? Porque dinamiza la economía. El sector produce también, es fundamental, y otros sectores. Entonces, tenemos esta política de Estado que, ¿no?, declara de patrimonio de la nación y derecho fundamental el uso del agua para todos los usuarios. ¿Cuál es la función del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, ¿no? Por su naturaleza es un órgano permanente, ¿no? Va a depender de la Autoridad Nacional del Agua y su delimitación territorial está conformado por cuencas hidrográficas. Puede ser una cuenca o más cuencas, pero que están integradas. Su objetivo es participar en la elaboración de la implementación de planes de gestión de recursos hídricos. Todo lo que nosotros realizamos para hacer una buena gestión de recursos hídricos se realiza a través de planes. Para realizar este plan se tiene que hacer un buen diagnóstico, ¿no?, de la realidad existente. Otra función de este Consejo de Recursos Hídricos es la conformación hacer participar a los usuarios agrarios y no agrarios de una cuenca hidrográfica. Actualmente tenemos conformado 6 consejos de recursos hídricos a nivel nacional, ¿no?, que es Chancay Lambayeque, Quilca Chili, Chancay Guaral, Chirapiura, Tumbes y Caplina Locumba. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación para llevar a cabo? Tenemos una política nacional del ambiente que prioriza el uso del recurso hídrico, ¿no?, pero conservando el recurso hídrico, ¿no?, haciendo que su aprovechamiento sea sostenible en el tiempo, ¿no?, cuidando el recurso hídrico. Pero también tenemos políticas y estrategias a nivel nacional de recursos hídricos. Una está referida a la gestión de la cantidad, ¿no? Esta gestión de la cantidad está referida
a la mejora del conocimiento de los recursos hídricos y sus demandas. Siempre en una cuenca hidrográfica tenemos que hacer un balance hídrico, ¿no? Por cada usuario que se incorpora, tenemos que hacer un balance hídrico para ver que la oferta pueda abastecer a la demanda. Mejoren la eficiencia del uso del agua y gestión de la demanda, ¿no? Tenemos que mejorar la eficiencia del uso del agua, sobre todo en el sector agrario. Muchos valles riegan por gravedad. Se tiene que cambiar o se tiene que ir implementando poco a poco el sistema presurizado. Riego por goteo, aspersión, exudación. Aumento de la disponibilidad del recurso hídrico. Vamos a aumentar la disponibilidad en gestión de cantidad cuando hagamos un uso racional del recurso hídrico. Gestión de la calidad. Mejorar el conocimiento de la calidad de las aguas, ¿no? Aplicando pues los monitoreos de calidad del recurso hídrico, ¿no? Haciendo cumplir los estándares de calidad ambiental, haciendo una buena clasificación de calidad de los recursos hídricos. Mejora y ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento. Es importante pues que todos los centros poblados, ¿no? Las ciudades tengan un sistema pues de evacuación, ¿no? Sistema de alcantarillado, evacuación de aguas residuales, sistema de tratamiento y vertimiento. En algunos poblados no, realmente no tienen sistema de tratamiento. Es, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿no? Es sorprendente que la ciudad de Tumbes, ¿no?, esté descargando aguas residuales sin tratar al río Tumbes, ¿no? Es un tema que ya donde se ha iniciado incluso un proceso sancionador, un PAS, pero hay ciudades que todavía están así, a pesar que existe la ley, a pesar que la ley lo prohíbe. Eso contribuye a afectar la calidad de recursos hídricos. Gestión de la oportunidad, implementando la gestión integral de los recursos hídricos. En la gestión de la integral de los recursos hídricos tenemos que participar todos, principalmente los sectores comprometidos en el tema de agua. Mejora y ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento. La idea es que todos los poblados pues tengan su servicio de agua, desagüe, ¿no?, y su sistema de tratamiento. Gestión de la cultura del agua. En eso la Autoridad Nacional del Agua está trabajando, sensibilizar a la población, ¿no?, desde incluso cuando están en jardín, primaria, secundaria, ¿no?, darle todos estos conocimientos para que las nuevas generaciones cada vez hagan un uso racional, cuiden la calidad del recurso hídrico. Y también vivimos frente a un gran reto que es la adaptación al cambio climático y eventos extremos, como son los fenómenos del Niño, sequías, ¿no? Y tenemos que ya en algunas cuencas irnos tomando mecanismos para adaptar al cambio climático. Estamos viviendo ya un proceso de glaciación y las cuencas del Pacífico principalmente las cuencas del Pacífico son las que más van a sufrir este efecto, ¿no? Entonces está en un proceso de adaptación al cambio climático. Tenemos un Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no?, donde ya se plantean estadísticas, ¿no?, de inversión, ¿no?, en millones de soles, ¿no?, que el agua la Autoridad Nacional del Agua tiene que implementar para que se lleve a cabo pues, todos estos mecanismos, estas medidas, estas acciones, ¿no? Entonces tenemos hasta del año 2021 al año 2035 una inversión que se tiene que hacer de 127.975 millones en las 159 cuencas hidrográficas a nivel nacional en este horizonte de tiempo para que tengan implementados estas medidas, ¿no? Entonces, este Plan Nacional de Recursos Hídricos ya ahorita está en la fase final, ¿no?, y está a punto ya de aprobarse. Pero para hacer una buena gestión integral de recursos hídricos necesitamos planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? Y estos planes de gestión ya hay 8 consejos de cuencas que lo tienen aprobados, como es Chancay Lambayeque, Chancay Huaral, Quilca Chili, Tumbes, Chira Piura y Caplina Locumba. Partiendo de un diagnóstico para ver la problemática, ¿no?, ver qué alternativas para solucionar esa problemática, ¿no?, y que nos lleven a establecer objetivos y metas a través de un plan e implementarlos a través de los monitoreos, fiscalización del recurso hídrico, ¿no?
De esa manera nosotros estaríamos no haciendo una gestión del recurso hídrico. Bueno, el tiempo se me ha acabado y bueno, yo tenía más todavía para usted explicarle, pero agradezco por su atención. Muchas gracias al ingeniero Vaca por su participación. Bien, pasamos inmediatamente a las respuestas a sus preguntas. Cada expositor tiene, por favor, 5 minutos para responderlas. Comenzamos con Jimena, por favor. Gracias por sus preguntas. ¿Hola? ¿Suena? Bueno, gracias por sus preguntas. Tengo 6 preguntas, la verdad es que cada una va por un lado diferente, así que voy a tratar de responderlas rapidito. Hay una que habla sobre qué entendemos nosotros por recicladores formales, ¿no? Si es que la asociatividad per se los convierte en un sistema formal entendido como que tengan de repente salarios, seguro social y demás. Efectivamente, la ley del reciclador habla sobre cuáles son las características que deben tener las asociaciones de recicladores. Entre ellos, por ejemplo, que para poder trabajar cuenten con vacunación, con vacunas básicas para prevenir enfermedades y con sistemas, equipamiento, guantes, mascarillas, botas, ¿no? Que les permitan tener mayor seguridad en el trabajo, por ponerlo en una etiqueta. No habla con más profundidad si es que van a entrar a un sistema de CTS o una cosa parecida. Es, digamos, un modelo intermedio, ¿no? Si a mí me preguntaran qué entendería yo por formalidad, yo les respondería pagar impuestos. Y los recicladores no pagan impuestos. En algún momento se ha conversado esto a nivel latinoamericano con recicladores de distintos países. Hay algunos que están en contra, otros que están a favor. Porque esa considero yo que sería una verdadera inclusión formal de un reciclador. Pero hay que ver momentos, ¿no? Todavía hay un grupo fuerte de recicladores que lo que obtienen de la venta de sus residuos les sirve para el día a día. ¿Okay? Entonces, a medida que los proyectos de formalización y de inclusión de recicladores puedan fortalecer las asociaciones, las pequeñas empresas y las cooperativas, creo que podremos ir hablando de un sistema de integración totalmente formal bajo los esquemas que entendemos como tradicionales. Había otra pregunta que era ¿por qué no se usan los estándares de color para los distintos tipos de residuos? Y si la ley lo establece, sí hay una norma que establece cuáles son los colores que deben tener cada tipo de residuos. Lo que es el problema en la aplicación de esa norma es si efectivamente funcionan, porque ¿de qué sirve que yo a mi vecino le diga sepárame tus basuras en 4 colores si luego al momento de recogerlas voy a recogerlas todas juntas y los recicladores se lo van a llevar al centro acopio y otra vez van a abrir las bolsas y las van a volver a separar? Le estoy diciendo al vecino que haga un doble trabajo. Y en el caso de Miraflores, donde hay departamentos de 60 metros cuadrados, tener 2 bolsas ya es bastante. Entonces, lo que nosotros les damos como facilidad es que separen simplemente inorgánicos de orgánicos. Entonces, de esa manera la recolección se hace de una forma mucho más ágil. El sistema de colores existe, lo que hay que preguntarse es qué tan práctico es. Y la tercera pregunta que tengo aquí es si es que existe algún comité municipal donde se puedan compartir las experiencias aprendidas. En el caso de Miraflores, nosotros tenemos activa la Comisión Ambiental Local, donde todas las actividades que hacemos en materia ambiental son compartidas con representantes de empresas, de vecinales, escolares, incluso pertenecientes al sector educativo. A nivel metropolitano también participamos de la Comisión Ambiental Metropolitana, de la CAM, ¿no? Pero nunca, en el caso específico de Miraflores, hemos podido compartir como presentación, digamos, la experiencia de basura, que no es basura. Principalmente las coordinaciones las hacemos con el Ministerio del Ambiente. No existe en específico un comité sobre residuos sólidos donde estemos integradas todas las municipalidades que trabajamos en esta materia. Me preguntan por las financieras que apoyan los proyectos para rellenos sanitarios. Si no me equivoco, el Ministerio tiene un proyecto específico con JICA, con la cooperación japonesa y con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar rellenos sanitarios en zonas priorizadas, ¿no? Donde se ha identificado que hay mayores focos de acumulación de residuos, principalmente en provincias. Hay una consulta sobre si se supervisa la labor de las empresas que contratan los hospitales para el recojo de sus residuos. Ese no es una competencia estrictamente municipal. Como vimos en la primera lámina, los residuos hospitalarios no son residuos de gestión municipal.
están controlados en específico por DIGESA, por el Ministerio de Salud, que es quien establece la norma y quien da el seguimiento. Por supuesto, si las municipalidades locales identificamos que hay algún problema en la gestión, se está violando la normativa, se está generando un comercio ilegal de estos residuos, por ejemplo, por supuesto que nosotros tenemos el deber de denunciar estos casos y hacerlo, darlo de conocimiento a la entidad competente, ¿no? Y también hay otra pregunta que indica que los residuos hospitalarios tienen nuevas innovaciones para el tratamiento de estos residuos y que existen lo mismo para los residuos municipales. Efectivamente, una cosa que nosotros tenemos en la agenda pendiente, más allá de Miraflores, sino a nivel metropolitano y a nivel nacional, es los sistemas de composta, ¿no? Actualmente casi todos los residuos orgánicos que generamos, que son más del 60% del residuo, se van al relleno sanitario para descomposición y solamente en uno de los rellenos sanitarios se está produciendo energía, ¿no? Es el de Guaycoloro, que a través de la descomposición se están captando los gases y eso está alimentando la red de energía de la red del Mantaro, pero es solamente una experiencia. El resto de los residuos orgánicos se están yendo todos a relleno. Y en realidad con los residuos orgánicos se podría hacer composta, pero para hacer composta necesitamos espacio. En el caso de Miraflores, evidentemente no hay espacio. Entonces necesitaríamos una iniciativa más articulada donde se disponga un sitio especial para este tipo de tratamiento y que luego la composta pueda servirnos a nosotros para nuestras áreas verdes. Eso sería una eficiencia en el gasto público increíble, ¿no? Y también para el otro tipo de residuos, lo que yo les comentaba es que al final la importancia de poder apoyar las iniciativas de emprendimientos, pequeñas empresas que están tratando los residuos. Algo muy positivo que está pasando en Perú es, por ejemplo, el tratamiento de los plásticos, ¿no? Yo había olvidado enseñarles. Esto, por ejemplo, esta bolsita está hecha de plástico de botella que se recicla y se convierte en un textil. ¿Ok? Y, por ejemplo, estas cosas nosotros se las damos a los vecinos como un tipo de incentivo en las actividades que hacemos. Porque solamente cuando una persona interactúa con algo que está hecho con reciclaje, termina de entender cuál es el proceso y en qué se transforman los residuos. Porque si no es una cosa muy vaga, ¿no? Es simplemente la bolsa que yo dejo ahí y pues no me importa qué pasa. Pero si nosotros vemos como material qué pasó con ese residuo, entendemos y nos comprometemos con el tema. Y no solamente el plástico se está tratando en el Perú, sino también, por ejemplo, el Tetra Pak. Con el Tetra Pak se hacen unas láminas que se llaman polialuminio. Y el polialuminio es como la madera y se pueden hacer muebles y demás. Y nosotros tenemos un parque que es el Parque Bonilla, que está más o menos en Angamos con Arequipa, que es un parque donde se han puesto bancas y papeleras hechas con polialuminio. O sea, es mobiliario urbano y es una forma de devolverle al vecino lo que ellos aportan reciclando, regresa a su entorno urbano y son bancas pues, que la gente usa comúnmente y adoran ese parque, ¿no? Entonces, hay que impulsar también esas pequeñas iniciativas, esas experiencias de cómo venimos industrializando el reciclaje, ¿no? Más allá de las cosas artesanales, cómo esto se convierte en una industria que permite que el mercado también vaya regulando los precios de aquellas cosas que son con materia virgen y aquellos que son con materia reciclada, para que de esa manera el consumo se pueda empezar a fomentar de una manera más intensa. Gracias. Gracias, Jimena. César, por favor. Gracias. Bueno, también agradezco las preguntas que me han formulado. A ver, una de las primeras preguntas yo la he puesto como la primera porque concentra gran parte, digamos, es un ejemplo claro de la frustración que hay en los temas de seguridad. Nos roban, nos pasa algo y no hay ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de solución y sentimos que esto queda impune. Me han puesto un caso que se roban un celular que tiene GPS, que toma foto al delincuente, que se sabe dónde está, se pone la denuncia en la comisaría y finalmente no se hace nada. Y esa es la sensación que sentimos los ciudadanos, la sensación que sentimos todos de impunidad y de graves problemas que tienen las agencias, en este caso concretamente la policía, para enfrentar a la delincuencia, porque la policía, digamos, hablar ya de policía es abrirnos a un mundo enorme, donde hay grandes niveles de corrupción, donde hay grandes niveles de ineficiencia, donde hay grandes niveles de burocracia, donde hay un 24x24 que no deja a la policía hacer su trabajo, donde hay escuelas de oficiales que no forman correctamente a los oficiales
y escuelas de suboficiales igualmente. Hay ejemplos impresionantes de heroísmo policial, policías que no hacen su trabajo en condiciones adecuadas, y todo esto, digamos, esto y muchísimo más nos lleva finalmente a una frustración ciudadana que puede derivar en exigir, bueno, si los policías no pueden, entonces que los militares hagan el trabajo que la policía no hace, que es una de las siguientes preguntas que me formulan. Bueno, si no puede la policía, entonces que entren las Fuerzas Armadas. Si sería necesario que entren las Fuerzas Armadas. Bueno, más allá de si es, yo creo que no es necesario que entren las Fuerzas Armadas. Yo creo que es necesario generar nuevas estrategias, diferentes formas de exigencias para que las agencias encargadas de enfrentar el delito cumplan con su labor. Digamos, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para enfrentar a la delincuencia, ellos están capacitados para enfrentar a un enemigo externo, y entregarles a las Fuerzas Armadas el control del orden interno puede generar mucho más riesgos y muchos mayores niveles de violencia en la población que mantener a esta policía inclusive ineficiente así como es, pero más bien el camino es buscar y exigir una policía que funcione, un municipio que funcione, un sistema de justicia que funcione, pedir no leyes más drásticas, sino más bien que los que estén haciendo las cosas hagan las cosas, porque leyes más drásticas finalmente en manos de estos mismos jueces, de estos mismos policías, de estos mismos fiscales, va a ser lo mismo que ahora. Entonces no es una respuesta, creo yo, y además las Fuerzas Armadas por constitución, por un marco normativo, están impedidas de entrar en control del orden interno, salvo en determinados casos, como narcotráfico, por ejemplo. Y se me pregunta también en esta misma línea, ¿no? Digamos, una población que está preocupada, que ve que no se hace nada y que acepta, digamos, está dispuesta a escuchar propuestas como que entran las Fuerzas Armadas, escucha también propuestas como darle armas a los serenos o darle a los serenos capacidad de detención, que también, digamos, escapa de las competencias legales de los serenos, es una competencia concreta de la policía, pero a su vez inclusive puede generar mayores niveles de violencia, porque los serenazgos, si bien en algunos lugares son muy eficientes, en otros lugares son bastante ineficientes y pueden servir más bien, si son armados y tienen capacidad de detener, como ejércitos locales o policías locales con todos los abusos, replicando mucho de los abusos que puede cometer la policía centralizada, pero ahora diseminada en los cientos de gobiernos locales que existen, que son mucho más difíciles de controlar que una policía centralizada. Entonces, darle a los serenos facultades de policía es una cosa sumamente peligrosa, digamos, con los diversos niveles de serenazgo que tenemos actualmente. En esta línea también de preocupación, bueno, a ver, existe el CODISEC, este sistema nacional, este comité distrital, pero si no funciona, hacen una pregunta interesante, ¿no? Si los gobernadores podrían presidir los CODISEC. Si en caso los CODISEC no funcionan. Bueno, digamos, si nos vamos a las normas legales, lamentablemente en el sector público las cosas se mueven un poco así, si no está en la ley es muy difícil que se pueda hacer. Los gobernadores no están en la lista de los miembros del CODISEC. Podrían ser integrantes efectivamente porque la ley determina que otros miembros del Estado y de la ciudadanía pueden integrar el CODISEC, podrían estar, pero eso no le podría dar la calidad de presidente del CODISEC. Lo que sí podrían hacer los gobernadores o podría hacer cualquier ciudadano es tratar y exigirle al municipio que cumpla la ley de convocar a las reuniones del comité distrital y además, como estamos tratando nosotros de hacer en el IDL, en una municipalidad concreta, pedir que una organización de la sociedad civil forme parte del CODISEC. Y formando parte del CODISEC, exigir que haya reuniones, exigir que haya plan y exigir que se cumplan todos los lineamientos del plan. El CODISEC, como CODISEC, cuenta, digamos, tiene los presupuestos que tiene sus propios integrantes y normalmente los CODISEC tienen un secretario de CODISEC que sale de la partida presupuestal del propio municipio. Esa es otra pregunta que se me formula. ¿Y cuáles son las principales deficiencias de los CODISEC? Primero, que no se reúnen muy poco. Y cuando se reúnen hay graves deficiencias de coordinación. O sea, lograr que se sienten en una mesa el alcalde,
el defensor del pueblo, el comisario de la comisaría más grande de la zona, el fiscal, las juntas vecinales, rondas campesinas, es muy complicado. Y con un alcalde que no tiene interés es más complicado todavía. Y una vez sentados, que coordinen, que todos digan, bien, esta es mi información delictiva, este es mi plan de trabajo de este año, este es mi presupuesto, que todos lleven esa información a la mesa y que se pueda coordinar fluidamente, es otro de los grandes problemas, de las grandes deficiencias de los CODISEC actualmente. Y en ese panorama que saquen planes coordinados, estructurados, coherentes, con metas, con presupuesto, es ya casi un milagro, ¿no? En muchos casos. Me pregunta también cuáles son las principales funciones del serenazgo, qué podría hacer el serenazgo y cuáles son las estrategias para mejorar la seguridad ciudadana en distritos rurales. Digamos, la respuesta puede ser muy amplia también. Los serenos no pueden detener, no pueden usar armas, tienen sobre todo funciones de prevención y de disuasión del delito. Y coordinando eficientemente con la Policía Nacional, muchas veces las policías van en operativos con serenos o patrullan con el serenazgo, pueden servir de apoyo al trabajo policial para persecución del delito y detenciones concretamente. Y también sirve para generar mucha información sobre incidencia delictiva, sobre lo que pasa en el distrito, información que puede ser procesada y estudiada y trabajada por las municipalidades. ¿Y qué se puede hacer en municipios rurales? Bueno, dependerá de los problemas locales de cada zona. Poniendo el caso de Andahuaylas, que es, digamos, una localidad muy querida para mí, ahí hay un problema de narcotráfico grande. Y el problema del narcotráfico grande deviene en problemas de seguridad dentro de la ciudad y en los distritos rurales también. Entonces ahí, si quieres trabajar algo de seguridad ciudadana, tienes que ver cómo combatir también el narcotráfico con las instituciones encargadas de trabajar en narcotráfico. Y en otros lugares como en Cajamarca o en Puno o en Piura se pueden hacer cosas muy interesantes en municipios rurales con los vecinos organizados, que en estos casos son más bien las rondas campesinas. Que las rondas campesinas hacen trabajo de seguridad ciudadana y desde la municipalidad se puede coordinar y trabajar con ellos para impulsar sus funciones. Muchas gracias. Ingeniero Vaca, por favor, 5 minutos. Bueno, a mí me han hecho dos preguntas. Una está referida a la política de ahorro de agua. Dice, si se apunta a una política de ahorro del agua, ¿por qué no hay política de tratamiento hídrico, como por ejemplo para el riego de grandes parques distritales, malgastando el agua potable, ¿no? Bueno, es una pregunta muy importante, pero ya hay algunos distritos que están tratando sus aguas, ¿no? Aguas residuales para irrigar sus áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, el distrito de, ¿cómo se llama? San Isidro, ¿no? Tiene su planta de tratamiento de aguas residuales y lo usan para regar sus áreas verdes. Algunos otros distritos también están implementando, ¿no? Sistemas de tratamiento para regar. La idea es, a través de la cultura del agua que difunde la Autoridad Nacional del Agua, crear conciencia en los gobiernos locales para que ellos cada vez reduzcan el uso del agua potable en el riego de sus áreas verdes y más bien traten sus aguas residuales, ¿no? Cumpliendo pues con los LMP y ECAS y puedan regar, ¿no? Estas áreas verdes, ¿no? Siempre teniendo cuidado de proteger la población que va a recrearse en estas áreas verdes. Y esto, dentro de lo que es la cultura del agua, estamos promoviendo a nivel nacional. Es un proceso. Poco a poco se va a ir esto cumpliendo, poco a poco, conforme la población, los alcaldes asuman esta responsabilidad de reusar las aguas residuales para regar las áreas verdes, se va a ir implementando esta política. Referente a la segunda pregunta, está referida, ¿no?, a la conferencia de las partes, ¿no?, la 20ª conferencia de las partes que se va a realizar aquí en el Perú. Dice, ¿cuál va a ser la participación de la Autoridad Nacional del Agua en la COP, ¿no?, en la COP29 del cambio climático en diciembre, aprovechando la prensa internacional? Bueno, la Autoridad Nacional del Agua tiene varios
varios retos que tiene que plantear en esta conferencia de las partes, que tiene que ver con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se va a realizar del 1 al 10 de diciembre aquí en el Perú, con la participación de aproximadamente 164 países miembros a nivel. Entonces, es una conferencia importante. Por ejemplo, nosotros en el ANA hay una gran preocupación el tema de la desglaciación que se vive, ¿no? Se puede decir que en los últimos 40 años, desde el año 70 más o menos hasta ahora, se ha reducido en un 40% las áreas de los glaciales, ¿no? Y ustedes saben que las áreas de los glaciales es dotación de agua para los ríos y para irrigar los valles y para uso poblacional. Entonces, es una gran preocupación que tiene el ANA porque al haber una desglaciación por efecto, ¿no?, del cambio climático, ¿no?, prácticamente puede haber, ¿no?, valles que carezcan de agua de aquí a unos 10 o 20 años. Entonces, esa es una gran preocupación que tiene la Autoridad Nacional del Agua y va a llevar a esta conferencia, ¿no? Como así también el tema, pues, de la reducción de estos gases de efecto invernadero, ¿no?, producidos por algunas industrias, donde hay compromisos que se van a tratar en esta conferencia, ¿no? Entonces, es una gran preocupación del ANA y eso es lo que va a llevar a aprovechar de este evento internacional que se va a realizar en nuestro país en diciembre para buscar soluciones consensuadas, ¿no?, y ver el cumplimiento de los compromisos ya asumidos anteriormente. Bien. Le agradecemos a César Bazán del Instituto de Defensa Legal, Jimena Giraldo de la Municipalidad de Miraflores y Manuel Vaca de la Autoridad Nacional del Agua por su participación en el 9º Seminario de Reforma del Estado. Inmediatamente daremos inicio a la segunda mesa, una interesante agenda para los gobiernos regionales. Muchas gracias.